Hola a todos, soy María Coral. Actualmente voy a presentar una exposición sobre organismos transgénicos. En la introducción hay que definir el organismo transgénico como aquello cuyo material genético ha sido modificado de manera artificial mediante técnicas de ingeniería genética. Este proceso implica la insección, eliminación o modificación de los genes del ADN en un organismo para conferirle características nuevas o específicas que no se encuentran naturalmente en su especie. Durante la historia o evolución de los organismos transgénicos tenemos los primeros avances en la ingeniería, llevados antes de 1970. En primero estaría Gregor Mendel, 1865, que aunque no se relaciona directamente, pues su experimento con las plantas de guisantes establecieron los principios fundamentales de la herencia genética. Su trabajo sentó las bases para los estudios de la genética que más tarde serían cruciales para la investigación de la misma. El descubrimiento del ADN por James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, que descubrirían su estructura, permitió una comprensión más profunda del material genético y su transmisión hereditaria. Luego, en el nacimiento de la ingeniería genética durante la década de 1970, se descubrirían las enzimas de restricción en 1970 por Hamilton Smith y Daniel Nathans. Estas son proteínas que cortan en sitios específicos del ADN y esto permitió a los científicos manipular fragmentos de ADN de manera precisa. El reconocimiento del ADN recombinante en 1972 por Herbert Boyer y Stanley Cohen crearon el primer ADN recombinante, combinando diferentes ADNs de varios organismos, marcando el inicio de la ingeniería genética y la manipulación directa de material genético. Los primeros organismos transgénicos fueron dados en la década de 1980. El primer organismo transgénico en bacterias fue la bacteria Escherichia coli, modificada para producir insulina a partir de la introducción de la proteína que producía insulina en el cuerpo humano, y ese fue un hito en la biotecnología, ya que permitió la producción de insulina de manera masiva para tratar la diabetes. En los animales, en 1985 crearon el ratón modificado genéticamente con un gen extraño. Este ratón fue un modelo importante para estudiar efectos de modificación genética en mamíferos y a futuro. Las primeras aplicaciones de la agricultura fue en la década de 1990, con el primer cultivo transgénico aprobado, que era el tomate flapjack, comercializado y sin embargo no tuvo éxito comercial, pero este podía resistir a la descomposición y extender su vida útil y, aunque no tuvo éxito, abrió el camino para otros cultivos transgénicos. Después estaría la aprobación de cultivos de maíz y soya transgénica en 1996. El maíz BT, modificado para resistir insectos, y la soya, resistente a herbicidas, fueron aprobados y comercializados. También presentó pues un cambio significativo en la agricultura para los organismos transgénicos y para su producción en gran escala. La expansión global y la diversificación de los usos de estos se ven mediante la década de los 2000, con el aumento de la adopción de cultivos transgénicos. A lo largo de los 2000, estos cultivos continuaron ganando terreno comercial, como el maíz BT, la soya resistente a herbicidas y el algodón BT, adoptado por agricultores en Estados Unidos, Brasil y Argentina. Los desafíos y controversias que sufrieron fue a mediados de los años 2000 y 2010, donde había controversias sobre la seguridad alimentaria y sobre la investigación de los transgénicos y sus efectos sobre el medio ambiente, teniendo énfasis en los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, como en hechos como el flujo genético y la resistencia a plagas, contribuyendo a generar incertidumbres y debates sobre el impacto ambiental de estos organismos. Los avances recientes y futuros de los organismos transgénicos se llevaron del 2010 hasta el año presente, donde, por ejemplo, se tienen los más reconocidos, el CRISPR-Cas9, que ha permitido a los científicos modificar genes de manera más precisa y eficiente. Estas tecnologías ofrecen perspectivas para la creación de organismos transgénicos, incluidos los cultivos más resistentes a enfermedades y cambios de producción en alimentos. La principal diferencia entre organismos transgénicos y organismos modificados genéticamente, los OMG, es que en el proceso de modificación, un transgénico
involucra la introducción de un gen específico de otra especie o de un organismo distinto, no necesariamente relacionado, mientras que los OMG o organismos modificados genéticamente incluyen cualquier tipo de modificación genética que puede ser de un organismo de la misma especie o de alguna especie diferente. Y como ejemplo de transgénicos ya se estableció el maíz BT o la soya. Y de ejemplos de organismos modificados genéticamente son plantas con genes para alterar su crecimiento, o en este caso un ejemplar de cabeza de ganado, el cual se le ha introducido genes para que tenga más proporción de músculos, por lo tanto habría más carne para comercializar. En las técnicas de ingeniería genética se tiene por definición que esta es un proceso de alteración de material genético ADN a través de la añadidura, eliminación o modificación de genes, cambiando características del organismo para mejorar o modificarlo. En este campo esto ha revolucionado completamente la biotecnología y tiene aplicaciones en la medicina, agricultura y en la industria, como por ejemplo el tratamiento de enfermedades genéticas y producción de medicamentos. Como ejemplo del primer método tenemos la transformación bacteriana, que consiste en que de una bacteria se extrae un gen específico, se lo aísla, se lo clona y se lo diseña para transformarlo y para poderlo colocar en un cultivo de células y tejidos, y esto cultivarlos en plantas y así convertirlo en un ciclo de alimentos transgénicos. También tenemos la microinyección, que básicamente consiste en la introducción directa del ADN en el núcleo de una célula usando agujas microscópicas o micropipetas. Como en ejemplo está la modificación embrional en animales. En la biobalística se basa prácticamente en disparar partículas recubiertas de ADN hacia las células usando un gallón de geles, que es similar a una pistola, y pues se modifica los genomas específicos de la planta. Por ejemplo, en ejemplo estaría la planta del maíz. En la electroporación hay uso de impulsos eléctricos para abrir los poros de las membranas celulares y permitir la entrada del ADN o del gen específico. En ejemplo tenemos los cultivos celulares. En la transformación bacteriana se usa bacterias como en ejemplo las Agrobacterium tumefaciens para transferir ADNs a las plantas. En el uso de vectores para la modificación genética, estos se desenvuelven como una herramienta que transportan genes de interés al organismo objetivo. Se utilizan muy comúnmente los plásmidos, que son moléculas circulares en el ADN utilizadas en bacterias, los virus, que son modificadas para no causar enfermedades, pero eficaces para transferir genes, las Agrobacterium tumefaciens, que son bacterias utilizadas para transferir genes a plantas, como en ejemplo en la creación de plantas resistentes a plagas, terapias químicas en humanos o la modificación de bacterias para producir insulina. Los métodos en otras tecnologías avanzadas también están el CRISPR-Cas9, herramienta que funciona como edición genética, actuando con unas tipo tijeras moleculares que permiten modificar genes con gran precisión. En ejemplo tenemos el desarrollo de cultivos resistentes al cambio climático o tratamiento de enfermedades genéticas. Además, en Six Finger Nucleases o ZFN y Talents, tecnologías previas a CRISPR, también permiten cortar y modificar el ADN. En organismos transgénicos en sus tipos, por ejemplo en el caso de las plantas, encontramos que la agrobiotecnología se ha enfocado en modificarlas genéticamente para mejorar aspectos como la resistencia a plagas, enfermedades o condiciones ambientales extremas. También se busca aumentar la productividad y el valor nutritivo, como en ejemplo el arroz dorado, que se modificó para producir betacaroteno, un precursor de la vitamina A, y combatir de esta manera la deficiencia de vitamina A en regiones vulnerables. El maíz BT contiene genes de Bacillus thuringiensis, que produce proteínas insecticidas que controlan plagas como el gusano cogollero. En organismos transgénicos animales también tenemos el salmón aquavantage, que crece más rápido gracias a un gen de hormona del crecimiento de otros peces. También están las cabras, que son productoras de leche con antitrombina, que contiene proteínas humanas que usan en tratamientos médicos, y además de cerdos Enviropic, que son capaces de digerir fósforos y reducen la contaminación ambiental. En los microorganismos, los transgénicos
se ven en todos, o sea, tanto en bacterias, levaduras y hongos. Y estos son importantes en la biotecnología para la industria farmacéutica, ambiental y también alimentaria, con producciones de enzimas, metabolitos y compuestos útiles. Ejemplos a las bacterias de E. coli, que son como unos ejemplares de las bacterias productoras de insulina, donde son modificadas para producir dicha insulina humana, pero mejorando la eficiencia y la seguridad de la producción de esta. Las levaduras en bioplásticos generan precursores para plásticos biodegradables y las algas transgénicas capturan más CO2 y producen lípidos para bioenergía. Además, las cianobacterias son modificadas para capturar dióxido de carbono y reducir bioplásticos. En la aplicación de los organismos transgénicos tenemos, por ejemplo, un ejemplo en donde se ha modificado genéticamente esta manzana para reducir a los efectos de la oxidación natural, el algodón BT, que tiene resistencia a plagas y enfermedades, y la tolerancia a condiciones ambientales extremas como la modificación, por ejemplo, al maíz, a las sequías o a los suelos. Obviamente para la manipulación genética se prefiere los métodos como CRISPR-Cas9 y los vectores virales por su precisión en la adición de genomas y sus altas eficiencias en animales y microorganismos. Sin embargo, estos pueden fallar por rechazos inmunológicos, por daños celulares o inserciones no deseadas en los genomas. La elección depende del organismo y del objetivo a modificar. En sus aplicaciones en la medicina encontramos, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales. Estas son proteínas diseñadas para reconocer y unirse específicamente a un antígeno que se utiliza en tratamientos contra el cáncer, enfermedades de autoinmunodeficiencia y como herramientas de diagnóstico. Se producen mediante la tecnología híbrida de combinación de células B productoras de anticuerpos como células tumorales inmortales. Por ejemplo, en el caso de las proteínas terapéuticas. Estas son proteínas diseñadas o derivadas para tratar enfermedades que incluyen hormonas como la insulina o factores de coagulación y enzimas como la adenosina deaminasa para tratar deficiencias metabólicas. Por ejemplo, en la producción de hormonas y enzimas se logra mediante técnicas de ingeniería donde los genes humanos se introducen en microorganismos como bacterias o células de mamíferos para producir estas biomoléculas. Aquí tenemos un esquema sobre la insulina recombinante, donde se ve que la insulina humana se produce en el páncreas, específicamente en los islotes de Langerhans, producidas por células beta. Para la modificación genética, se toma el gen codificante de insulina llamado plásmido, que sería un gen inserto, que se injertará en un plásmido recombinante y se introducirá posteriormente a un plásmido en las bacterias. Estas se reproducirán y será una selección de las bacterias que hayan heredado el gen. Aquí hay un ejemplo de un esquema de anticuerpos monoclonales en donde se le inyectan a un organismo, en este caso un ratoncito, células inmunes aisladas. Esta va a producir células promotoras de antígenos donde las células estas tienen un crecimiento limitado. Así que las células que les inyectas se hacen una fusión con estas células antígenas normales y se forman hibridomas, donde se busca mejorarlos para la producción de antígenos. Luego de estos, cuando se duplican las células, se hace una selección de hibridomas y así se hace una expansión de producción de antígenos y monoclonales. Por ejemplo, estos son usados para el tratamiento o para la destrucción de células cancerígenas. En modelos transgénicos, por ejemplo, en el sector industrial tenemos la producción de biocombustibles con levaduras. En ejemplo, la modificación genética en las levaduras se simplifican como que estas levaduras transgénicas superan a las tradicionales por la producción de etanol por varios factores, dado que estas son más eficientes en primer lugar en el uso de azúcares complejos para la producción de etanol. Estos también poseen alta tolerancia a condiciones extremas como temperaturas altas y también reducen la producción de subproductos, por lo que se enfocan en la producción de etanol más puro y en más cantidad. Además de esto, también pueden aprovechar la biomasa barata como los desechos agrícolas y hace una fermentación rápida, lo que sugiere una aceleración de procesos reproductivos. Todo esto es muy beneficioso, sin embargo, también estos son
tienen unos costos iniciales bastante altos y algunos son regulados en muchos países. Sin embargo, hay aspectos éticos sociales que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, en la seguridad alimentaria hay muchos beneficios como el aumento de la productividad, el rendimiento, el material nutritivo y se reduce también la escasez de los alimentos, pero también hay posibles efectos desconocidos a largo plazo. Pues actualmente solo se regulan algunos aspectos, dado que como son desconocidos, se regulan a través de estatutos de la OMG. Además, también puede haber riesgo de toxicidad, que es potencial debido a la introducción de proteínas que pueden ser adversas a los humanos, aunque estudios recientes no han demostrado toxicidad como un ítem con exactitud. Además, también se ven efectos sobre la sostenibilidad agrícola. Si bien estos productos tienen mayor resistencia a condiciones adversas, la resistencia a las plagas pueden volver también resistentes a las toxinas de cultivos transgénicos, lo que lleva a la creación de superplagas. Además, podemos hablar sobre los aspectos socioeconómicos, como por ejemplo que pues como ventaja se tiene que el aumento de los rendimientos, el incremento de la productividad y también la generación de más alimentos, por lo tanto más ganancias. Pero como aspecto negativo se obtiene que tiene demasiada dependencia a grandes corporaciones y también pues no está a la mano de todos, por lo que puede existir una monopolización de las semillas y también de las patentes. También además sobre la ética y soberanía alimentaria se ve que, o sea, como tal hay una mejoría en la seguridad alimentaria, pero sin embargo la manipulación genética abre una brecha en el ideal de cuánto o hasta dónde se es aceptable modificar un microorganismo o un organismo, por lo que puede existir riesgos de mutación o modificaciones. Sin embargo, se tienen en cuenta grandes ventajas como la reducción del uso de recursos naturales, las enzimas producidas mediante genética y también la menor generación de desechos y la reducción de gases del efecto invernadero. También como aspectos legales y regulatorios se tienen en cuenta aspectos ideales como según la OMG la precaución como principio fundamental, como la cautela a la falta de conocimiento sobre los riesgos a futuro, una transparencia y la necesidad de asegurarla a los consumidores y al público en general que tengan acceso a la información clara sobre sus productos y un etiquetado. Los derechos de los consumidores, que exigen a los consumidores tengan la libertad de elegir productos, especialmente mediante lo establecido sobre los etiquetados, y el impacto sobre la soberanía que puede afectar a países en desarrollo que también dependen de grandes corporaciones para obtener semillas transgénicas. Sobre la legislación de los organismos transgénicos, por ejemplo, en la Unión Europea las normativas son estrictas, los alimentos deben ser etiquetados, sometidos a evaluaciones rigurosas de riesgo y son sometidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA. En los Estados Unidos los alimentos transgénicos son evaluados por varias entidades, también exigen un etiquetado obligatorio y en Colombia, aunque existe la Ley 740 del 2002, no hay normativas específicas sobre etiquetado. Sin embargo, sí también se requiere una evaluación ambiental y una investigación de desarrollo y comercialización. Bueno, la pregunta es cómo se utilizan los organismos transgénicos para producir medicamentos esenciales y qué ventajas tienen frente a otros métodos de producción. Bueno, básicamente estos se utilizan como en bacterias, levaduras o plantas para producir medicamentos esenciales mediante la inserción de genes humanos, como en el caso de la insulina, en otros organismos que codifican proteínas terapéuticas. Un ejemplo, pues, es lo del principal de la insulina, la Escherichia coli. Por ejemplo, antes de este avance se extraía del páncreas de animales y esto era muy costoso y muy limitado y no era tan seguro como lo es ahora para los pacientes y tenía pues reacciones inmunológicas y pues también no era muy accesible para todos. La ventaja del uso de estos organismos para producir sustancias de aprovechamiento médico está la producción a gran escala, a bajo costo, que también se puede manejar la cantidad o el nivel de pureza y la seguridad para evitar contaminantes biológicos de origen animal. También está la personalización, permitiendo desarrollar versiones específicas para diferentes necesidades médicas.